el doctor Valdés de ese poder en este pueblo, ¿verdad? De Pedro Páramo. Entonces, ahí vamos a ver cómo, a través de la conciencia del sacerdote del pueblo, que se llama el padre Rentería, evoca las innumerables veces que solapó a Pedro Páramo en sus afanes sexuales y perdonó los pecados de las mujeres que le confesaban dolientes haberse acostado con él o tener hijos de él. Bueno, fíjense nada más. Entonces, Pedro Páramo va a ser el violador. Otra vez volvemos a la imagen de esa de la hija de los hijos de la Malinche, nada más que aquí todos son hijos de Pedro Páramo, ¿no? Las Malinches van a ser todas las mujeres del pueblo de Comala. Y Páramo la va a hacer de violador de todos ellos. O sea, va a dejar su simiente, va a regar su simiente en este pueblo que después se le va a insubordinar. Y entonces fue muy interesante lo que nos dijo el doctor Valdés, porque nos habló de la insubordinación pasiva de Pedro Páramo cuando el pueblo se le insubordina festejando la muerte de Susana San Juan. Pero aquí lo importante es que dentro de toda esta ola de violencia y de violaciones, a la única que no puede violar, porque la amaba profundamente y estaba loca, era a Susana San Juan. Entonces, Susana San Juan se va a escapar de los abusos sexuales del cacique por medio del delirio, la locura y después la muerte. Pero que eso no quiere decir que Susana San Juan esté exenta de violencia. ¿Por qué? Porque el novelista nos va a sugerir un abuso sexual, un incesto entre su padre y Susana San Juan, muy marcado en un diálogo que tiene Pedro Páramo y Fulgor Sedano, cuando Fulgor Sedano, que era su administrador, le dice, ya llegó Bartolomé San Juan y su hija. Entonces dice, bueno, no sé si será su hija porque la trata como mujer. Y entonces sabe que Pedro Páramo, que ya está muerta, la mamá de Susana San Juan, entonces nosotros, como Rulfo muchas veces habla por alusiones, nos alude a ese tratamiento incestuoso que hay entre el padre y que se va a confirmar después cuando en la muerte del padre llega un gato y recorre el cuerpo de Susana brinconteándole por todos lados. Sí, bueno, estos son, digamos, les he dado tres ejemplos de lo que es, antes de lo que son el reflejo de las mujeres, de la violencia a las mujeres es decir, antes de que venga el discurso femenino. Pero cuando aparece el discurso femenino a mitades del siglo pasado, sí, aquí se concibió y fíjense, viene este discurso femenino, entran las mujeres a participar en la literatura, casi de a montón. A fines de los 80 hay una gran literatura de mujeres. Y entonces hay un gran movimiento feminista, no se los necesito repetir, se hacen leyes de igualdad jurídica y también la Ley General de Acceso de las Mujeres hacia una vida libre de violencia. Norma que implicó el reconocimiento del Estado mexicano a que había gran violencia a las mujeres. Entonces, las resistencias de la sociedad y de las mujeres se va a mostrar mucho en la prensa. Va a aparecer el discurso femenino en la prensa. Yo les recomiendo leer a Lidia Cacho o al verla por internet. Tiene un libro que se llama Esta boca es mía y tuya también. Y además Los demonios del Edén, donde va a conmover las estructuras del poder y de la mafia a través de hablar de todo este tráfico de niños y toda esta pederastia. No les voy a decir todos los libros de mujeres y de cuentos y narraciones que han salido desde ese entonces hasta nosotros. Solamente quiero referirme
a algunas violencias feminicidas. Un libro de ellos es Inés, que es de Elena Garro también, donde una joven criada entra a trabajar, esto lo sitúa en París, a casa de un narcotraficante. Y bueno, ella al descubrir el narcotráfico va a ser... le va a costar la vida con toda clase de excesos hasta que ella enloquece y muere. Excesos sexuales, abusos sexuales, golpes, etc. Y en esto de la violencia feminicida, también hay una novela negra que se llama El Sabate Lobo, de Salvador Hurtado, donde el lobo, una especie de vampiro, y una enfermera llegan a Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez los vamos a ver como sacerdotes de un ritual narcosatánico, en el cual la víctima es una muchacha que había llegado a la ciudad atraída por una oferta de trabajo. Su crimen, escribe Hurtado, era el de ser joven y ser bonita, o sea, el feminicidio perfecto. La prostitución y la trata, de lo que en la mesa anterior pasaron. Nosotros tenemos en la literatura mexicana hay muchas imágenes de prostitutas. No les hablo de la literatura latinoamericana porque está el Pantaleón y las visitadoras, sino que en México comienza la literatura con Santa, es decir, de Federico Gamboa, es una obra naturalista, donde Santa prácticamente, en su tiempo causó sensación, se hicieron películas, etc. Pero el libro donde vemos a la prostitución y la esclavitud es el libro de Las Muertas, de Jorge Ibargüengoitia. En él se apoya, echa a volar su imaginación cuando narra el escandaloso caso de prostitución y crímenes de 3 hermanas apodadas las Poquianchis. Y este caso causó un gran escándalo. Y ahora muchas mujeres mexicanas, niñas de 12, 13, 14 años en situación de pobreza y marginalidad, padecen como ya nos dijeron las doctoras que me antecedieron en la mesa, cómo en este delito han encontrado estas bandas que se dedican a la trata de hombres y de mujeres. Pero la vivencia de la sumisión femenina por un legnanón y la estancia en un burdel, en este caso de La Bandida, nos cuenta con crudeza la periodista Raquel Díaz de León en su libro testimonial, La Agustín Lara, Santos Discépolo y yo, publicado por Editorial Morgana. Fíjense el temor. Raquel inicia así: un temblor de pánico me poseía cuando escuchaba los pasos de aquel hombre. Se acercaba amenazando rasgar mi cara con un arma punzocortante si no le confesaba quién antes que él me había desfondado. Entonces, ustedes van a decir, bueno, Raquel Díaz de León tuvo el valor, siendo una periodista famosa, respetada, una periodista de Excelsior, de contar sus últimas vivencias como un testimonio, como lo dijo también el doctor Linares, ¿verdad? De cómo estos documentos testimoniales van a servir para poner el dedo en la llaga del problema de la violencia hacia la mujer. Por último, me quiero referir al abuso sexual de una niña cometido por el propio padre, que es un tema que desarrolla Margarita Ponce en un cuento titulado Huellas, publicado en 6 conjuros del pentagrama. En él nos cuenta cómo en un safari por Nepal, Jazmín es acechada por un tigre. En su memoria recuerda a otra fiera, cuyo colmillo, entre comillas, fíjense toda la carga simbólica que tiene el utilizar la metáfora de tigre para referirla a la situación que ella había pasado, que pasó Jazmín, emponzoñó la sangre y la leche de su madre con la sífilis. Esa fiera casera ronda por el hogar y la atemoriza. Mientras se desarrolla la niña, el tigre la golpea, le da zarpazos, destruyendo su confianza en los demás. Y cuando el cuerpo despierta la pubertad, desgarra su inocencia, es decir, la viola. Jazmín desea morir,
Pero lo sobresaliente de esta historia es la metáfora del padre tigre que se va desenvolviendo a lo largo del texto hasta deshacer la vida de la niña convertida en mujer. Bueno, ya aquí nos dieron datos duros sobre la realidad mexicana en lo que es la violencia de género. No se los voy a repetir, solamente les voy a decir, fíjense, en un libro que se llama Uniendo Voces contra la Violencia Familiar y de Género, que se publicó en 2011, Olga Bustos Romero, investigadora de la Facultad de Filosofía de esta universidad, nos da datos duros de esta realidad, a pesar de todas las leyes y las leyes internacionales y todo lo que se ha hecho. Nos dice, 1 de cada 5 mujeres ha sido maltratada física y sexualmente por uno o varios hombres en algún momento de la vida. Esto en un reporte del Banco Mundial. La violencia es una causa de muerte e incapacidad entre mujeres en edad reproductiva, tan grave como el cáncer. Es otra cifra del Banco Mundial. Cada 15 segundos una mujer es agredida. Esto es de la Organización Mundial de la Salud. 1 de cada 3 hogares ha vivido episodios de violencia continuos en forma de maltrato emocional, intimidación, abuso físico y sexual. Y bueno, estas prácticas sociales son permitidas por las actuales condiciones históricas que vive el país. Un clima de violencia provocado por la inseguridad, el narcotráfico, la corrupción y la educación deficiente, que permite atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. Y hasta hoy, muchos periodistas y escritores siguen siendo visibles, gritando en la literatura, en sus ensayos, en sus reportajes, el de profundidad, esta realidad criminal, donde impera el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de las autoridades encargadas de erradicar estos delitos. Y aquí, para terminar, yo les puedo decir que la literatura no puede cambiar el mundo, pero sí intensificar las conciencias, o sea, a expandir nuestra conciencia, haciéndolas más sensibles ante una realidad injusta como la de la condición femenina en desigualdad social. Pues nos falta mucho camino para que la mujer en México viva una vida libre de violencia. Muchas gracias. Después de esta efusiva y recorrido literario a través de la violencia, tenemos ahora a la doctora Azucena Montes, quien desde Cambridge nos hará un recorrido. La doctora Montes estudió la licenciatura en matemáticas, es una maravilla, en la mañana teníamos físicos, en la Universidad Autónoma Metropolitana, obtuvo el doctorado en Matemáticas, Informática y Aplicaciones de las Ciencias del Hombre en la Universidad de la Sorbona en París. Fue profesora e investigadora de tiempo completo en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico desde 2002 hasta el 2012. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Ingeniería, pertenece al Grupo de Ingeniería Lingüística de la UNAM. Sus áreas de interés en la investigación, ella dice que son nada más la semántica cognitiva, la representación del conocimiento y la lingüística computacional, pero está entre nosotros. Ha participado en conferencias, congresos y proyectos de investigación nacionales e internacionales y solamente mencionaré algunas de sus múltiples publicaciones. A Method for Automatic Test Categorization, Classification and Semantic Analysis, The Word Invariant Meanings of Spatial Preposition and Preverbs, Arquitectura de un caché para almacenar sitios web en dispositivos móviles, Pocket PC y muchas publicaciones más. Sus áreas de interés en la investigación son, como dijimos, semántica cognitiva, representación del conocimiento, lingüística computacional aplicada a textos y trabajos en estudios forenses. Gracias. Gracias a ti, Margarita, por la invitación y el espacio.
no sé, perdón, cómo se proyectará El video, la presentación. pantalla. Bueno, mientras lo logran, se preguntarán el por qué tanta tecnología y el hecho de que estoy aquí, bueno, y por qué el Instituto de Ingeniería está presente en temas como estos. Es por el hecho de acompañar y querer solucionar, no solucionar, pero sí acompañar y ayudar en temas como los que vive México en estos momentos y de lo que todo se ha hablado en la mañana. La ingeniería lingüística, procesamiento del lenguaje natural, lingüística computacional, son disciplinas que surgen a raíz del nacimiento de la computación. Y uno de los retos que han tenido estas áreas es el análisis automático del lenguaje. Y bueno, el estar aquí sentados, vengo con dos objetivos. Uno, invitarlos a que disfruten de un libro que cuando yo lo leí, la verdad, pasé un momento muy agradable, de un debate entre varios científicos que el autor une y los encuentra en una noche de verano en Cambridge y con una reflexión de saber si las máquinas pueden en algún momento ser inteligentes o pensar. Y bueno, y el segundo objetivo es ver cómo estas tecnologías pueden, si no apoyar al experto a conocer la violencia, más bien a entender la violencia, sí ayudarlos a conocerla, ¿no? Y ver cómo podemos ayudar en esto. Bien, entonces el libro se llama El Quinteto de Cambridge, el autor es John Casti, y leo la contraportada, un pedacito. Voy a tratar de narrarles esta novela, momentos, por el tiempo obviamente, contándoselos, y momentos voy a leer extractos que me parecen interesantes. Y el autor lo pone así: imagine una tormentosa noche de verano en el que el novelista físico y asesor científico Snow invita a 4 de las mentes más notables de la época a una suntuosa cena en las habitaciones del Christ's College para discutir uno de los temas científicos más novedosos del momento. ¿Es posible construir una máquina que pueda reproducir los procesos cognitivos humanos? Esa es la pregunta que quiere responder Snow, bueno, el autor, uniendo a estos personajes. Y voy a leer brevemente la biografía de estos personajes que se encuentran en 1949. Esto nunca sucedió, pero el autor se lo imagina bien y discuten de manera que a mí me hubiera gustado que sí se hubieran coincidido. Bien, Snow fue novelista, funcionario y físico. Demostró con sus propios logros que la división que él pregonaba de la sociedad occidental en 2 culturas polares, las ciencias y las humanidades, no tenían que ser absolutas. Snow se doctoró en física en Cambridge, en donde fue fellow del Christ's College. Contrató talentos científicos para el Ministerio de Trabajo durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente fue miembro del Parlamento y del Gobierno. La conferencia Rede que dictó en Cambridge en 1959, Las 2 culturas y la revolución científica, advertía de las consecuencias de la falta de comunicación entre los científicos y los humanistas. En 1964 le fue otorgado el título de la nobleza vitalicio. Haldane fue un genetista, divulgador científico y activista político. Contribuyó con sus análisis matemáticos en el campo de la genética de las poblaciones a llenar el vacío entre la genética clásica y la teoría evolutiva. Después de estudiar en Oxford, Haldane pasó 10 años en Cambridge antes de hacerse cargo, en 1933, de una cátedra en el University College de Londres. Emigró a la India en 1957, donde prosiguió sus trabajos en estadística y genética hasta su muerte. Schrödinger. Schrödinger fue un físico, premio Nobel, y famoso por sus trabajos en mecánica cuántica.
Después de doctorarse en la Universidad de Viena en 1910, Schrödinger sucedió a Max Planck en la Cátedra de Física Teórica en Berlín en 1927. Debido a las amenazas nazis, emigró a Alemania en 1933, el mismo año que compartió el Premio Nobel de Física en Paul Dirac. En 1939, Schrödinger se unió a la recién formada Instituto de Estudios Avanzados de Dublín, donde en 1944, en su serie de conferencias ¿Qué es la vida?, sentó las bases de lo que actualmente es la biología molecular. Schrödinger pasó sus últimos años investigando lo que le había interesado toda su vida, los fundamentos de la física y sus repercusiones para la filosofía y el pensamiento religioso de Oriente. Wittgenstein. Me acordé de ti. Sí. Tal vez el filósofo más influyente de este siglo y único en los anales de la filosofía por haber desarrollado dos filosofías enteramente diferentes a lo largo de su vida, la segunda de las cuales rechaza por completo la primera. En 1912, Wittgenstein empezó a estudiar la filosofía de las matemáticas con Russell en Cambridge. Este trabajo condujo a su obra maestra Tractatus Lógico-Philosophicus, que escribió durante su servicio en el ejército austriaco durante la Primera Guerra Mundial. La obra de Wittgenstein sobre el lenguaje, los fundamentos de las matemáticas, la lógica y el significado arrojó gran cantidad de luz nueva sobre diversos problemas. Alan Turing. Alan Turing, matemático que en 1936, siendo estudiante en Cambridge, publicó un artículo en el que creaba una máquina teórica que podía pasar de un estado a otro siguiendo un conjunto de reglas establecidas. Esta máquina de Turing condujo a un proyecto informático que presagiaba la estructura lógica de los modernos ordenadores digitales. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing jugó un papel preponderante en los esfuerzos por descifrar los códigos del enemigo. Después de trabajo en el desarrollo de los primeros ordenadores sobre las teorías de inteligencia artificial y sobre las aplicaciones de las matemáticas a los métodos biológicos. En 1952, Turing fue detenido por violar los estatutos británicos sobre la homosexualidad y se suicidó a los 41 años. Bien, pues este es el quinteto de Cambridge, 5 grandes que debatieron en una noche de 1949 y finalmente el debate, a pesar de que, bueno, no les voy a decir todo para que les dé más curiosidad, pero el debate finalmente se encuentra entre Turing y Wittgenstein, ¿sí? Entonces, la cena, pues una cena europea donde hay una entrada, una comida principal, la ensalada y el postre. Y durante la entrada, Snow era el que controlaba la situación porque sí podía terminar en violencia. Pues los reúne, estaban muy curiosos los autores y Snow comenzó a exponer el objeto de la cena, resumiendo la labor. Algo que no comenté y que sí es importante señalar en la hipótesis del autor. La hipótesis es que Snow fue llamado por el científico y jefe del gobierno y del asesor científico del Ministerio de Defensa para discutir el asunto de las máquinas inteligentes, porque para el gobierno inglés era una gran preocupación saber que esto fuera posible, ¿sí? Entonces, por eso Snow reúne a estos grandes y dice, bueno, ok, estamos reunidos. Todos ellos tenían curiosidad de saber por qué estaban reunidos ahí, y sobre todo que tenían teorías diferentes. Entonces, Snow comenzó a exponer el objeto de la cena, resumiendo parte de la labor de Turing durante la guerra concerniente a las máquinas codificadoras alemanas Enigma y el trabajo teórico anterior del propio Turing en Gran Bretaña y al de otros como Von Neumann y Church. ¿Sí? Entonces, Snow continúa y comenta, así, compañeros, les he pedido que vinieran esta noche para darme sus opiniones francas y sinceras sobre este asunto. ¿Es posible la construcción de una máquina inteligente, siquiera en principio?
¿O existen obstáculos lógicos, filosóficos y o técnicos que nos impedirán construir alguna vez uno de esos ingenios? Snow se dio la palabra a Turing para explicar su trabajo y me voy a permitir continuar leyendo cómo el autor imaginó que Turing explicó su famosa máquina de Turing. Es breve. En mi estudio de la computación utilicé un tipo teórico de computadora de papel. Algunas personas ya han empezado a llamar a esto una máquina de Turing. Observó en voz baja con un leve deje de orgullo. Consta de 2 elementos, una cinta infinitamente larga dividida en cuadrados, cada uno de los cuales puede contener los símbolos 0 y 1, y una cabeza detectora que puede moverse hacia adelante y hacia atrás y a lo largo de la cinta. Un cuadrado cada vez, leyendo el símbolo del cuadrado en curso y bien dejándolo invariablemente o bien escribiendo un nuevo símbolo en ese cuadrado. En cualquier etapa de la operación, suponemos que la cabeza detectora puede estar en una de las finitas configuraciones o a las que llamamos estados. La máquina tiene una aguja que en todo momento se sitúa en una de las letras A, B, C, etc. De esta letra representa el estado de la máquina en su momento. Una parte del programa le dice a la máquina cómo tiene que cambiar la posición de la aguja dependiendo del estado en el que se encuentre en ese momento y cuál sea el símbolo del cuadrado de la cinta que la cabeza esté leyendo en ese instante. Bueno, explicó cómo a través de esa cinta y de ciertos cuadros en los que se pueden situar ceros y unos, se pueden llegar a hacer configuraciones a través de reglas, lo que él llamaba un programa. No puedo entrar en detalle, la verdad es que la discusión se vuelve muy amena y los invito realmente a que lean cómo cada actor discute la postura de cada uno, pero sí quiero leerles lo que Wittgenstein en su momento debate, ¿sí? Durante la comida, durante la comida principal, todos los actores debaten con Turing de saber cómo una serie finalmente sintáctica y combinación de ceros y unos pueden llegar a interpretar o a codificar semántica, ¿sí? ¿Cómo es posible que un conjunto de símbolos más o menos arbitrarios escritos en una cinta o almacenados en algo puedan llegar a significar algo tan dispar como el sonido de la campana de una iglesia, el destello de un relámpago o incluso este mismo problema que me preocupa, lo dice Snow, y que entraña la relación entre los símbolos y el pensamiento? Wittgenstein no pudo aguantar más después de una larga discusión. Se levantó de la mesa de un salto y empujando su silla hacia atrás empezó a pasear de un lado a otro de la habitación con la mirada perdida en un dominio más allá del tiempo y del espacio que solo él podía ver. Wittgenstein desafió a Turing. ¿En qué circunstancias puedo decir que alguien está siguiendo una regla? Si se pulsan los botones 20, 25 y X de una calculadora y se obtiene el número 500, esto no significa que se haya calculado 20 por 25. La pregunta, ¿cómo se llegó a la respuesta correcta? Es una pregunta sobre las reglas que se utilizaron. Solo por alcanzar la respuesta correcta no podemos decir que alguien o algo está calculando. Pero Turing dice que eso es exactamente todo lo que requiere. Lo único que cuenta es la conducta, no cómo se llegó a ella, señaló Schrödinger. Pero yo digo que si a nosotros nos parece que calcular es la función de una máquina, continuó Wittgenstein, fulminando a Schrödinger con la mirada por haber tenido la osadía de interrumpirle, la máquina es el ser humano que realiza el cálculo. Solo porque una regla se puede manifestar no significa que la regla sea mecánica. Ninguna regla se puede considerar como la descripción de un mecanismo. Las máquinas de Turing son simplemente hombres que calculan. La cuestión de si una máquina puede pensar es simplemente y llanamente incontestable, porque es lógicamente absurda. Es como preguntar qué color es el 3.
Pasando a siguiendo en la comida principal, que era pescado y carne, Turing propuso un ejercicio que seguramente ustedes conocen, en el que decía, si ponemos a un hombre y a una máquina con reglas de un lado de una habitación y pongo a Snow en otra con un teletipo, ¿sí? Y codifico, hago preguntas, me comunico con ellos, si la máquina puede contestar de manera coherente, entonces Turing afirmaba que era posible decir que una máquina podría pensar. Y fue todo un debate porque se llegó a la pregunta de ¿qué es pensar? ¿Sí? ¿Qué es pensar? Si pensar es simplemente los cálculos o va más allá. Hay otras cosas que involucran el pensar, ¿no? Entonces, Haldane, que tenía un carácter muy peculiar, se levanta. ¿Cómo diablos decide uno si otro hombre está pensando? Respondió Turing quisquilloso. Ninguno de nosotros tiene acceso a la vida mental íntima de otro. Lo único que podemos hacer es juzgar basándonos en la conducta de una persona. Yo le digo o le hago algo a usted y usted reacciona de una cierta manera. Luego yo reacciono a su respuesta y así sucesivamente. Después de una sesión de tales interacciones, decido que es usted un ser inteligente en lugar de una masa informe de materia inanimada como esta jarra de agua o el cuchillo que hay sobre mi plato. Así es como llegamos a considerar que otros hombres piensan como nosotros. ¿Cómo comprobaría empíricamente esta clase de pensamiento?, preguntó Snow. Bien, el debate siguió y siguió. Wittgenstein había estado meditando tristemente en silencio durante la mayor parte de esta discusión sobre el aparato sensorial y el pensamiento. Inesperadamente salió de su letargo y les dijo que todo pensamiento humano está íntimamente ligado a su expresión lingüística. No puede existir pensamiento sin lenguaje. Hace ya 2 horas que estoy sentado escuchando una charla sin sentido sobre máquinas, órganos sensoriales, símbolos y demás, sin oír una sola palabra sobre el lenguaje. ¿Cómo puede alguien hablar de una máquina inteligente sin tener en cuenta el lenguaje mediante el cual se representan sus pensamientos? Todo lo que se ha dicho hasta ahora alrededor de esta mesa es un completo disparate si no logramos entender esto. Se terminó la comida principal y Snow propuso que durante la ensalada, que en Europa se acostumbra al final, se debatiera lenguaje y pensamiento. Y es ahí donde Wittgenstein propone todas sus teorías en debate a lo que es pensamiento y lengua. De ahí no voy a decir nada, es curioso, se los dejo como curiosidad, pero ¿estamos bien en tiempo, Margarita? Sí, vamos a acabar. Yo voy a acabar pasando al postre, y lo leo tal cual porque sí me parece interesante y es el punto donde quiero llegar. Empujando el mayordomo que ayuda a servir todos los platos en la cena se llama Simons. No lo he mencionado, pero aquí aparece. Empujando una mesita de ruedas, Simons ofreció a cada uno una copa alta llena de harina de avena hervida y fruta, adornada con una generosa porción de nata montada y todo ello rematado con unas gotas de whisky de malta escocés. «Ajá», exclamó Haldane aplaudiendo en señal de aprobación. «Unas gachas de avena al estilo escocés. Sencillamente debo felicitarle por elegir el postre perfecto para rematar esta magnífica comida, Snow». «Tal vez dulcificará un poco nuestro debate», respondió Snow fríamente. «Nuestras deliberaciones se han centrado en el papel del lenguaje en la cognición. Pero me pregunto cómo encajan en todo esto los valores sociales y la cultura.
Si el lenguaje es tan importante para el pensamiento humano, entonces unos temas culturales más amplios también deben serlo. Después de todo, el lenguaje no es más que la expresión de una cultura, si bien de una visible y de especial importancia. En efecto lo es, añadió Schrödinger. Creo que fue su escritor británico George Orwell quien una vez dijo que la estructura política determina el lenguaje y el lenguaje determina el pensamiento. De modo que si está en lo cierto, entonces nosotros también, al centrar la atención en el lenguaje como ingrediente básico del pensamiento humano. Entonces, cualquier discusión sobre máquinas que piensan como hombres ha de tener en cuenta los factores sociales y culturales. ¿Sí? Termino aquí haciendo la reflexión que si bien me queda claro que una máquina no puede sentir lo que sentimos todos cuando la doctora Dolores narró la historia de vida del chico en el albergue, y lejos de pensar en que nosotros como tecnólogos podemos hacer que una máquina piense, creo que sí podemos ayudar con programas y herramientas que apoyen al análisis del discurso forense, de la lingüística forense, del tratamiento de voz, para detectar todo lo que el experto busca y ayudar a las víctimas y encontrar a los victimarios de alguna manera. Si la violencia o el sentimiento no son detectadas por las máquinas, bien pueden detectar marcadores o encontrar marcas que en gran cantidad de textos puedan ayudar a entender, bueno, a conocer la violencia. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero agradecer tanto a Tere Ponce como a Azucena Montes su participación. En rigor, sí, fue Wittgenstein quien pone la palabra en juego, quien avienta la pelota, quien pone el escenario. Y yo quiero agradecer a todos por la resistencia del día de hoy. Esto es resistencia de la sociedad civil, de la conciencia humana, de la academia, y el único propósito de estas jornadas no es solucionar el problema de violencia ni despertar voces iracundas en contra, es que todos podamos conocer un poco más. Debo decirles que el trabajo que el seminario realiza junto con el grupo de ingeniería lingüística que coordina en este momento el proyecto, que es la doctora Montes, nos está ayudando bárbaramente a encontrar datos, pistas, a proponer soluciones, todas temporales, como la pelota de Wittgenstein. ¿Sí? Nada es definitivo, todo se pone en escenario y los escenarios se mueven. Y mil gracias. No sé si hay alguna pregunta, me encantaría, si tienen resistencia, tenemos tiempo, pero si ya no tienen resistencia, estamos aquí. ¿Hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta? Por favor, Salvador. Sí, ¿qué tal? Yo quisiera hacer un comentario. Primero felicitar a las ponentes, ¿no? Además, es un hallazgo este libro, ¿no? Además, claro, imagínense una discusión con el creador de la paradoja del gato junto con el filósofo del lenguaje que deconstruyó toda la teoría del lenguaje junto con los matemáticos, en fin. Yo quisiera hacer nada más un comentario respecto a la primera ponencia. Hay 3 corridos que mencionaba Ludwig Margules, el gran director de teatro, que fue mi maestro, donde decía que se podía ver la condición de la mujer a lo largo del siglo XX. Él citaba primero el corrido de Rosita Alvírez, 1900, ¿no? Donde decía una niña ñoña, la matan porque no quería bailar, armas arcaicas además, de 3 tiros nada más uno era de muerte, ¿no? Armas arcaicas. Después citaba un corrido de
mediados de siglo, los años 50, que se llama Contrabando y Traición, ¿no? Camelia la Tejana, y decía, bueno, Camelia la Tejana ya era traficante. Además iba con Emilio Varela, que era el amante, y no solo eso, se lleva todo el cargamento y al otro le da con armas más modernas 7 tiros y los 7 eran de muerte además, ¿no? Y del dinero de Camelia nunca más se supo nada. Vamos, ya estamos hablando de otro tipo de mujer, todavía ligada a la imagen masculina, ¿no? De Emilio Varela. El otro tenía su amante en San Francisco, no sé dónde, y eso fue lo que hace que esta en un arranque de celos lo mate y se quede con todo. Y después mencionaba el corrido de la camioneta gris, un corrido de los años 80, 90, del siglo que acaba de terminar, en donde hablan de Emilio Varela y de Inés, su mujer, que era muy valiente y linda hembra, carga siempre un R15 para usarlo, no lo piensa. De regreso en Sinaloa le dice Pedro a la Inés, veo que alguien nos sigue, ya sabes lo que hay que hacer, saca pues tu R15 y hazlos desaparecer. Además, narcotraficantes llevaban 100 kilos de la fina que en la gris habían clavado, o sea, ya hablamos de cosas mucho más fuertes y demás. Aquí hablamos de la mujer que es la líder de la operación y es la ejecutora y la limpiadora de todo esto. Entonces, nada más hacer la reflexión de que también en la cultura popular y en el corrido, que es otra forma de narrativa, que viene directamente como herencia de los romances medievales, ¿no? De estas historias que se cantaban, pero que eran historias verdaderas y se contaban, podemos ver la visión popular sobre el papel de la mujer y cómo se desarrolla a lo largo del tiempo. Nada más. Muchas gracias y una felicitación, por favor, a la mesa. Gracias. Pues después de estar oyendo todas las pláticas del día, me parece, bueno, me llamó mucho la atención ahora que en esta última mesa pues se expone por un lado una novela en la que se habla o se problematiza con el hecho de si una máquina puede pensar o no, como de alguna manera humanizando a la máquina. Y lo que concluí con el testimonio horrible que dio hace rato la doctora Muñoz Cano, es que creo que en una cuestión casi semántica, las víctimas son deshumanizadas, en el sentido de que, pues así como Julia en Tomochic y Susana San Juan por su padre, son víctimas y lo que sigue después de eso es que vuelven a ser victimizadas, como si un delito les fuera quitando rasgos de humanidad y entonces ya después es más fácil cometer abusos sobre esas personas. A toda la gente a la que van a dejar a los refugios, que primero son víctimas de abandono o de maltrato y entonces por llegar ahí ya es como más fácil cometer crímenes sobre ellos porque han perdido, o sea, me da la impresión de que han perdido como un rasgo semántico de humanidad y por el otro lado estamos hablando de máquinas que están siendo humanizadas, entonces me parece que habla mucho de nuestra sociedad actual. Gracias mil. No sé si tenemos más voces. Bueno, yo nada más quería hacer una reflexión sobre lo que decía hace un momento el señor Hurtado, y es que Camelia la Tejana se da después una ópera que compone Gabriela Ortiz. Y cuando Gaby compuso esto, yo me empecé a dar cuenta que era la mezcla de la ética y la estética con la realidad y la ficción. Entonces, testimonios de resistencia social que vuelven a resucitar 50 años después. Porque, sí. Tiene un hito en la historia. Pues no sé si tenemos algún comentario. Bueno,
Aquí en el Instituto de Jurídicas hubo varias investigadoras que abiertamente dijeron que ha habido un incremento de esta violencia por parte de las niñas, ¿no? Ay, sí, son Y que se han vuelto líderes de varios niños ahí para hacer de las suyas, pues, sí, son una especie de venganza, o es una reacción que ha habido por toda esta trayectoria patriarcal, se podría decir, ¿no? No sé hasta dónde ya es un punto álgido en el que habría que reconstruir bueno, se ha querido desde hace mucho tiempo atrás reconstruir el patriarcado, pero más allá del afán de querer hacer comparaciones, de revanchas. ¿en qué sociedad tal vez ustedes creerían que está superado? Tal vez. No creo yo que exista ya patriarcado superado, pero que posiblemente sí sea mucho más equitativo. Y que yo escuché un dato hace años, no sé si ustedes también lo conozcan, de que el 8%, pero no sé si todo de la población femenina a nivel mundial o de toda la población en general, solo el 8% de las mujeres son propietarias, ¿no? De su propia casa, por ejemplo. Eso les da una mayor independencia de no tener que depender del patriarcado, por ejemplo. Pero si más allá de poseer un espacio indispensable, vital, habitable, haya en alguna cultura se dé una mayor armonía que lo que la violencia. Si quieres te respondo. Mira, por ejemplo, con lo respecto al bullying, yo te puedo decir que ha llegado también a la literatura. Elda Peralta publicó una novela que se llama Yompi. En esa novela es la historia de una enana en situación de, como si fuera una banda, tipo Los Panchitos, que estuvo en Santa Fe en 1980. Y en esto vas viendo cómo se desenvuelve la historia de esta enana y el bullying que ella va sufriendo por su condición de enana y su condición de mujer. Entonces, el bullying se ha llegado a la literatura. Ahora, en la cuestión de patriarcal, en los países occidentales y en México, socialmente se ha avanzado mucho en dos aspectos. En las leyes que hicieron desde 1960 y 70, empezaron a hacer leyes para modificar leyes también, para darle la igualdad jurídica al hombre y la mujer. Pero ya vimos, por ejemplo, en la mañana, cómo la norma queda y las resistencias sociales a esa norma son verdaderamente que no permea la norma a la resistencia social. Entonces, se ha avanzado, por ejemplo, en que la mujer tiene acceso a trabajos que antes no tenía, que no tenía accesos, por ejemplo. Antes no se le permitía a la mujer trabajar y ahora, por las dos guerras mundiales, etcétera, la mujer entró al trabajo y eso ocasionó parte de la revolución femenina. Y en países, más desarrollados que nosotros, sí hay una como igualdad, digamos, en la pareja, pero sigue habiendo mucha violencia en todos los países. Hay estudios de violencia intrafamiliar, digamos, entre pareja, donde se califica que los más violentos, curiosamente, son los españoles, los esposos españoles, y los menos violentos son los italianos, curiosamente. Entonces, pero es decir, los problemas de violencia y de violencia, aquí lo traté con un género, con un enfoque feminista, con un enfoque de género. Están muy arraigados dentro de la conciencia del hombre y de la conducta del hombre, porque es un sistema de dominación. O sea, hay hombres que ejercen la violencia con su pareja
Y hay mujeres que ejercen su pareja con la violencia, o ejercen la violencia con su pareja, perdón. ¿Por qué? Porque es decir, hay en el fondo un deseo de dominación del otro. La violencia se manifiesta cuando una persona puede dominar a otros y cuando los otros no pueden, es decir, no tienen la capacidad de respuesta. Por débiles, por mujeres, por niños, por ser mujeres, por ser, pues no sé, por estar en condiciones, por ser pobres, porque hay una violencia también. La pobreza es una violencia social, ejercida por un Estado injusto que no retribuye bien, por una no retribución justa de la riqueza en un Estado o en un gobierno. A ver, sí, bueno, pues eso es lo que yo pienso sobre la violencia. Muchísimas. Tenemos un pequeño problema. Si quieres podemos comentarlo después. Tenemos que cerrar la sala. Sí, perdón. Millón de gracias. Los esperamos aquellos que puedan acompañarnos. Mañana empezamos a las 11 en la Coordinación de Humanidades en el Auditorio Jorge Carpizo. Y si tienen energía, creo que promete ser un día muy interesante. Gracias.